Muy buenos días, alumnos, alumnas, espero que se encuentren muy bien. Vamos a iniciar nuestra última clase relativo a lo que es la posguerra, la Guerra Fría. Vamos a empezar. Recuerden la última clase, la clase de la semana pasada, nosotros hablamos de la Segunda Guerra Mundial. Precisamente una de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial fue el desarrollo de la llamada Guerra Fría. Vamos a ver en la imagen que estamos viendo, vemos la bandera, por ejemplo, de Vietnam del Norte, zona comunista, la hoz del martillo. Vemos un mapa del mapa de Alemania, que después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania, todos sabemos, fue dividida en 4 partes, según el acuerdo de la Conferencia de Yalta. Vemos también el mapa de Corea, de la península de Corea más abajo. Vemos también el Berlín, la famosa puerta de Brandenburgo, esa portada que ven allí, es la puerta de Brandenburgo en Berlín, y delante de la puerta de Brandenburgo pasa el muro de Berlín, que divide la ciudad, ¿no?, en 2 sectores. Luego también vemos imágenes de la guerra de Vietnam, los helicópteros que se usaban en la guerra de Vietnam, que fueron muy útiles para Estados Unidos, aunque perdieron la guerra. Son unas imágenes de la Guerra Fría. Pero, ¿qué entendemos por Guerra Fría? Vamos a ver. Ahora, la Guerra Fría va a ser eh, una guerra indirecta, un enfrentamiento, un periodo de enfrentamiento indirecto entre la Unión Soviética, que representa el mundo comunista, y los Estados Unidos, que representa el mundo capitalista. Ahora, era un enfrentamiento indirecto. Nunca se enfrentaron directamente. De haber ocurrido eso, hubiera estallado una tercera guerra mundial, cosa que felizmente no ocurrió. Entonces, la Guerra Fría se refiere a un periodo de rivalidad indirecta, de mucha tensión por temor al estallido de una tercera guerra mundial, por la carrera armamentista, por la amenaza, porque entre Estados Unidos y la Unión Soviética eran puras amenazas. Nada más porque, bueno, en el fondo, estas dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, eh, se temían. Entonces no se decidían a enfrentarse directamente. Ahora, debido a que, como ya todos sabemos, todos sabían, todos y sabemos nosotros, los efectos totalmente terribles y devastadores que causaron las bombas nucleares sobre Japón, ¿no?, sobre Hiroshima y Nagasaki. Entonces estos países, de acuerdo a esta experiencia, van a temerse. Entonces no van a querer lanzar, pues, bombas como esa, ¿no?, si no, todo el mundo se destruiría. Por eso, esta Guerra Fría va a ser un periodo de enfrentamientos directos, de amenazas y nada más. Se temía, pues, se temía el uso de las bombas nucleares. ¿Y por qué el nombre Guerra Fría, dirán ustedes? La palabra Guerra Fría se refiere a que las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Soviética, las relaciones diplomáticas entre ambas superpotencias, repito, Estados Unidos y la Unión Soviética, se habían enfriado. Ahora, durante estos, Estados Unidos y la Unión Soviética se habían unido en la Segunda Guerra Mundial para pelear contra los nazis, contra Alemania nazi, contra Alemania de Hitler. Terminada la guerra, esa alianza entre Estados Unidos y la Unión Soviética se rompió y las relaciones se enfriaron. Eso se llama Guerra Fría. ¿Por qué? Porque la guerra caliente, digamos, que fue la Segunda Guerra Mundial. Entonces, como dice el concepto, ¿no?, que es la Guerra Fría, un periodo armamentista y de mucha tensión por los enfrentamientos indirectos entre el mundo capitalista dirigido por Estados Unidos y el comunista de la Unión Soviética. Se temía en una tercera guerra mundial. Repito, enfrentamientos indirectos, nada más. Ahí quedó todo. Enfrentamientos indirectos. Amenazas. Ahora, estos enfrentamientos también se manifestaban a nivel político, ideológico, a nivel tecnológico, porque recuerden ustedes, en esta Guerra Fría se inicia la carrera espacial, la conquista del espacio. Entonces, los soviéticos fueron los primeros en iniciar esta carrera espacial, en lanzar, pues, cohetes, satélites al espacio, y los primeros seres humanos al espacio. Entonces, los norteamericanos también querían demostrar que ellos tenían una alta tecnología. Y también ellos lanzaron, pues, sus cohetes, sus exploradores al espacio, y fueron los primeros en llegar a la Luna, por ejemplo.
Entonces, ahora, y hasta en lo deportivo también, porque las Olimpiadas, en los Juegos Olímpicos, entonces estas superpotencias querían demostrar que su sistema era mejor y que en el deporte ellos apoyaban al deporte. Hasta eso. Vemos aquí imágenes de la Guerra Fría que nos indica esta rivalidad, la amenaza, las puras amenazas, pues usaban las armas como amenazas, armas atómicas, pero nunca se usaron. Vemos por un lado, por ejemplo, el águila que representa a los Estados Unidos con sus misiles, con sus armas, y el oso soviético también que tiene sus misiles y sus armas. Se amenazan, pero ahí nada más queda. En el otro lado también vemos al mismo oso soviético que está como que repartiéndose, moviendo sus fichas en un mapa, al igual que el tío Sam de Estados Unidos, haciendo lo mismo. Más imágenes de la Guerra Fría. Vemos el perfil de la Estatua de la Libertad de Estados Unidos y el perfil del Kremlin, la sede del gobierno soviético. Igual vemos al oso soviético y al tío Sam, ¿no? Mirándose pues con molestos, con desdén uno al otro, rivalizando. También imágenes o más imágenes, el armamentismo soviético frente al armamentismo norteamericano. Igual los puños de ambas superpotencias. Pues estas imágenes nos ilustran en qué consistió la Guerra Fría. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? Profesor, ¿podría decir más o menos en qué presidente era del Perú en el tiempo de la Guerra Fría? La Guerra Fría duró 45 años. Tuvieron varios presidentes. Al comienzo. Ah, Al comienzo. 1945, José Luis Bustamante y Rivero. José Luis Bustamante y Rivero, luego Odría. Luego de Odría es el gobierno de Belaúnde, primer gobierno de Belaúnde, luego el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado, luego el gobierno militar también de Francisco Morales Bermúdez, luego el segundo gobierno de Belaúnde, luego el primer gobierno de Alan García. Y con Fujimori termina, ¿no? 1990 la Guerra Fría. Son varios presidentes. ¿Alguna otra pregunta? ¿Está claro? Sí, profesor, está claro. Ya. Sigamos entonces. A ver qué me quito por aquí. Listo. Bien, una de las características de la Guerra Fría es que Europa y el mundo en general se dividen en dos grandes bloques. Como estamos observando ahí el mapa, vemos los países que están de color fucsia, diríamos rojo, en el comienzo fucsia, ¿okay? O color rosadito. Esos son los países comunistas que se encuentran en Europa occidental. Los países que están de color así azul, celeste, son los países capitalistas o aliados de Estados Unidos ubicados en Europa occidental. Entonces, acá lo que se ve en Europa está bien claro, ¿no? Un grupo de Europa, aliados de la Unión Soviética, países comunistas, otro grupo de Europa, aliados de Estados Unidos, okay, países capitalistas. Ahora, luego hay una especie de línea imaginaria, no una frontera, más que línea imaginaria, es una frontera que divide, digamos, Europa occidental, Europa oriental, que divide los países capitalistas de los países comunistas. A esa especie de línea, Winston Churchill, ex primer ministro de Inglaterra, en una de sus conferencias internacionales señaló pues de que una cortina de hierro o telón de acero, según la traducción,
una cortina de hierro, ha dividido Europa en dos zonas, ¿no? Los países seguidores del capitalismo y los países seguidores del comunismo. Ese término cortina de hierro, ¿a qué se refiere, no? A la división que se hizo en Europa, ¿no? A los seguidores del capitalismo, a los seguidores del comunismo. ¿No? Ese término, repito, lo acuñó Winston Churchill. Como estamos observando ahí, esa especie de línea imaginaria, ¿no es cierto? Sería lo que Winston Churchill quiso decir sobre el telón de acero o muro de Berlín. Telón de acero o telón de acero o cortina de hierro. Entonces, el mundo se divide en dos bloques, capitalistas y comunistas. Como observarán, los países capitalistas, los que están de azul, están en Europa Occidental. Los países comunistas están en Europa Oriental. Ahora, pregunto, ¿es casualidad que los países comunistas estén alrededor de la Unión Soviética? ¿Es casualidad? ¿O hay una explicación, creen ustedes, una explicación lógica? Porque estos países comunistas precisamente están alrededor de la Unión Soviética. A ver qué me responde. ¿Qué dicen? ¿Por qué creen ustedes que estos países comunistas están precisamente alrededor de la Unión Soviética? ¿Saben? ¿Creen ustedes? Por la influencia de los ideales de la URSS. No, hay una explicación. Sí, efectivamente, siguen los ideales de la Unión Soviética, son países comunistas. Pero ¿por qué precisamente van a estar allí? La explicación es sencilla. La explicación tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial. Recuerden ustedes que Alemania había invadido la Unión Soviética. ¿Ok? Alemania había invadido la Unión Soviética. La famosa Operación Barbarroja, ¿estamos de acuerdo? Y previamente Alemania había invadido Checoslovaquia, había invadido Polonia. Ahora, ¿qué pasó con Alemania en la Unión Soviética? ¿Quién me puede decir? ¿Ganó o perdió? Fue derrotado. Exacto, Alemania fue derrotada en la Unión Soviética. Perfecto. Una vez que Alemania fue derrotada, ¿qué hicieron los soviéticos? Entonces, ¿qué hicieron los soviéticos? Una vez que Alemania fue derrotada, ¿se quedaron ahí los soviéticos? Se quedaron con una parte del territorio. Con una parte del territorio. ¿Qué territorio? Los soviéticos estaban en la Unión Soviética, estaban en su país. Ahí derrotaron a Alemania. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Una vez que digamos que derrotaron a Alemania en su país, en Stalingrado, ¿qué hicieron los soviéticos? ¿Qué iniciaron? Iniciaron la contraofensiva. Ahora a atacar a Alemania. ¿No? La contraofensiva rumbo al ataque, a la invasión, a la ocupación de Alemania. Entonces, todos los países que habían estado dominados por los alemanes en Europa Oriental van a ser ahora liberados por los soviéticos. Es decir, los alemanes, ¿dónde estaban? Estaban en Polonia, estaban en Checoslovaquia, estaban en Rumania, estaban en Hungría. Entonces, los soviéticos, una vez que inician ahora la contraofensiva, van a ir liberando uno a uno estos países: Bulgaria, Rumania, Hungría, Checoslovaquia, Polonia. Y como todos recordaremos, los soviéticos fueron los primeros en llegar a Berlín. Todas esas zonas, esos países, fueron liberados por los soviéticos. Por eso, pues, votaron allí a los alemanes, a los gobiernos nazis que había en esos países, y en su lugar colocaron autoridades comunistas. Entonces, no es casualidad que estén alrededor de la Unión Soviética, porque son países que fueron liberados por la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial. En cambio, recuerden ustedes, Europa Occidental fue liberado por los Estados Unidos.
cuando desembarcaron en Francia, el famoso día D, el desembarco allá en Normandía. Mientras que Estados Unidos liberaba Europa Occidental, los soviéticos liberaban Europa Oriental. Entonces, en virtud de esto, el mundo se divide en dos grandes bloques: el bloque capitalista y el bloque comunista. Uno capitalista, dirigido por Estados Unidos, su zona de influencia, como estamos observando en el mapa, Europa Occidental. Ahora, Estados Unidos, ¿qué es lo que temía Estados Unidos en la Guerra Fría? Estados Unidos temía a la expansión del comunismo en Europa. Decía, ya que Europa fue escenario de la Segunda Guerra Mundial, entonces la economía europea entró en una crisis terrible, ¿no? Ciudades destruidas, campos bombardeados, muchos muertos. Entonces, Estados Unidos, ¿qué pensó? El comunismo puede aparecer como solución y eso no me conviene. Entonces, para evitar que el comunismo aparezca como solución a la crisis que se originó después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, ¿qué va a hacer? Entonces, le va a prestar dinero a los países de Europa Occidental para que estos países se reconstruyan, se recompongan económicamente y así que se detiene el avance del comunismo. O sea, el comunismo no llega a estos países. Entonces, ese beneficio económico de los países de Europa Occidental por parte de Estados Unidos se le conoce con el nombre de el Plan Marshall. Entonces, todos los países, digamos, de Europa Occidental, los países capitalistas, van a aceptar ayuda económica de Estados Unidos, el Plan Marshall. Estados Unidos decía, pues también, por temor al avance del comunismo, si el comunismo avanza, le hace la guerra a uno de estos países, hay que estar unidos todos militarmente. Por eso que los países capitalistas están agrupados militarmente por la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN. Si la Unión Soviética se mete con uno de estos países, todos estos países se meten, a su vez, intervienen militarmente. Esa es la OTAN. Los soviéticos no se van a quedar atrás. Entonces, en su zona de influencia, si Europa Oriental, también van a apoyar económicamente a los países comunistas. Eso es mediante el llamado Plan Molotov. Y militarmente hablando, los países comunistas se reúnen en torno al Pacto de Varsovia. Son los dos bloques. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta, chicos, hasta aquí? Claro. Ahora, dentro del contexto de la Guerra Fría, que considera pues al bloque capitalista como el primer mundo, al bloque comunista como el segundo mundo, nace el concepto del tercer mundo. Ahora, el tercer mundo no es un bloque, no es una organización internacional, no es solamente un concepto, una idea, un concepto, ¿no? Que agrupa a los países económicamente pobres. Estos países habían sido pues colonias, ¿no? De Inglaterra y de Francia. Ahora, pero precisamente Inglaterra y Francia, después de la Segunda Guerra Mundial, quedaron pues debilitadas, ¿no? Frente al poderío norteamericano, frente al poderío soviético, Inglaterra y Francia pasan a un segundo plano. Habían quedado pues muy mal económicamente después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, las colonias de Inglaterra y de Francia, aprovechando ese debilitamiento de la superpotencia de las metrópolis y entre otros factores, van a empezar a independizarse.
y van a ser países libres. Entonces ellos van a conformar el llamado tercer mundo. Estos países tercermundistas se agrupan, se unen por primera vez, se unen, van a haber varias conferencias, ¿no? En la cual ellos deciden tener una posición frente al mundo, una posición frente a la Guerra Fría. Entonces, en 1955 se reúnen en Bandung, Bandung queda en Indonesia. Se reúnen pues muchos líderes del África y del Asia, en la cual estos señores, por ejemplo, condenan en primer lugar el colonialismo. Como estos países habían sido colonias, han sufrido los efectos del colonialismo, entonces condenan el colonialismo. Condenan el racismo, ¿no? Frente a la supuesta creencia errónea de la superioridad racial de los occidentales, de los europeos, de los norteamericanos. Entonces condenan el racismo y naturalmente condenan las armas atómicas. Quiere decir, están en contra de la Guerra Fría. Entonces se reúnen líderes tercermundistas como Nehru de la India, el primer gobernante de la India, Nehru, discípulo de Gandhi, Zhou Enlai, de China, representando a China, Sukarno, de Indonesia como anfitrión, y Nasser, de Egipto. Entonces, esa fue una toma de conciencia en los países africanos y asiáticos en Bandung. Pocos años después, 6 años después, estos mismos señores se reúnen en Belgrado, capital de Serbia, la antigua Yugoslavia. Aquí, en Belgrado, el anfitrión va a ser el jefe de Estado de Yugoslavia de aquel entonces, Josip Broz, más conocido como el camarada Tito. En esta conferencia de Belgrado se considera esta conferencia como la primera reunión de los países no alineados. Entonces los países van a decir, no somos capitalistas, no pertenecemos al bloque capitalista, no pertenecemos al bloque comunista. Somos los países no alineados, no estamos en línea ni con Estados Unidos ni con la Unión Soviética. Entonces esta conferencia de Belgrado considera como la primera reunión de los países no alineados. Perú entra a la agrupación de los no alineados durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado, hacia 1973. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Todo está claro? Todo claro, profesor. Ok, gracias. Recordemos que aparece después de la Segunda Guerra Mundial la ONU, es decir, la Organización de las Naciones Unidas. Esta Organización de las Naciones Unidas se crea en la Conferencia de San Francisco, ¿no? Casi terminando la Segunda Guerra Mundial, se crea la ONU. ¿Qué organismo tiene la ONU? Tenemos el Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad está integrado por 11 países. De los 11 países, 5 son miembros permanentes. Estos son las potencias, es decir, Estados Unidos, Rusia, Francia, Inglaterra y China Popular. Inglaterra o Gran Bretaña, como quieran llamarlo, por si acaso. Son los estados permanentes, miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Estos miembros tienen un derecho, que no tienen los demás miembros del Consejo de Seguridad, ni ningún otro país de la ONU. Como estos 5 son las potencias que dirigen el mundo, estos 5 miembros permanentes tienen derecho a veto, con V. Lo escribo en el chat, derecho a veto. Derecho a veto. Okay. Miembros permanentes del
Consejo de Seguridad de la ONU. Tienen derecho a veto. Ahí está escrito en el chat. Los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU tienen derecho a veto. ¿Qué significa veto? Prohibir, anular. Es decir, si la ONU da una resolución, pues es natural pensar de que todos los Estados miembros de la ONU, todos los países integrantes de la ONU, tienen el deber de cumplir la resolución de la ONU. Pero si a uno de estos 5 Estados miembros no le conviene esa resolución, simplemente no lo acata, no lo aplica, no lo obedece. ¿Por qué? Porque tienen derecho a veto. Están en su derecho. Eso es, esa prerrogativa, ese derecho tienen los 5 Estados miembros. ¿Por qué, profesor? Porque son las potencias las que dirigen el mundo. La Asamblea General reúne a todos los Estados miembros. Tiene su sede en la ciudad de Nueva York. El secretario general actualmente es el portugués Antonio Guterres. Tenemos además el Consejo Económico y Social, encargado de las actividades económicas y sociales de la ONU, el Tribunal Internacional de la Haya, que es el máximo organismo de justicia a nivel mundial. Además, hay otros organismos especiales como el FMI, el Fondo Monetario Internacional, con sede en la ciudad de Washington, el BIRD, el Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo, también con sede en Washington, encargado de todo lo relativo a lo que es la parte económica, al igual que el Fondo Monetario Internacional. La FAO se encarga de la alimentación y agricultura. La sede de la FAO está en Roma. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, sede en Ginebra, Suiza. La UNICEF es la Organización de la Organización de Naciones Unidas para la Protección de la Infancia, sede en Nueva York también. Igual la UNESCO es todo lo relativo a lo que es la cultura, la educación, a la tecnología, es la UNESCO. Su sede está en la ciudad de París. La OIT es la Organización Internacional del Trabajo, con su sede en Ginebra, Suiza. Eso es el organismo de la ONU. Unas imágenes. Ven ustedes imágenes, Antonio Guterres, el actual secretario general de la ONU, portugués. En la sede, ¿no?, el local de la Asamblea Nacional de la ONU, que está en Nueva York. Está la bandera de todos los países. Dentro de esta sede está pues la Asamblea General y vemos el logo de la ONU. Ahora, ¿qué observan ustedes en el logo de la ONU? ¿Qué están observando? Vemos ahí la hoja de laurel que rodea ¿a qué? Los países que conforman la ONU. Claro, o sea, básicamente el mundo, ¿no es cierto? Es digamos, el mundo visto desde arriba, ¿no? También todos los continentes. Se ve América, Europa, Asia, África, Oceanía. A todos los continentes. Muy bien. Bien, les dije que después de la Segunda Guerra Mundial, las potencias como Francia, como Inglaterra, entre otras, quedaron económicamente muy mal, entraron en crisis. Entonces, pues, aprovechando esta crisis de las potencias, sus colonias se empezaron a liberarse, a independizarse. A este momento pues, se le va a conocer como la descolonización.
o desaparición de los grandes imperios coloniales. Claro, Francia tenía imperio colonial, Inglaterra tenía el más grande imperio colonial. Pero también había otros países más, digamos, que tenían también colonias, como Holanda, como Bélgica. Todos estos países, económicamente hablando, estaban en crisis, por eso pues que sus colonias van a empezar a independizarse. Entre las causas he puesto ahí la difusión de ideas de libertad, la libre determinación de los pueblos, ¿no? Muchos pueblos, muchos de estos, de estas colonias, ¿okay? Después de la Segunda Guerra Mundial, entonces dijeron, ¿no? También dijeron, caramba, dijeron las colonias, ¿no? Por ejemplo, en la India, nosotros hemos colaborado con Inglaterra para que Inglaterra se enfrente a sus enemigos. Entonces, de acá de la India han salido hombres, tropas, municiones, víveres, comida para alimentar a la metrópoli. Entonces, caramba, entonces, ¿qué vemos, no? Vemos que Inglaterra usa todos nuestros recursos para poder ganar. Entonces, estos recursos también los podemos usar nosotros para separarnos contra Inglaterra. Ahora vemos también porque las metrópolis no son tan fuertes como creemos, ¿no? Entonces estas colonias van a empezar a independizarse, aprovechando la crisis, la debilidad, ¿okay? De las potencias. Ahora, es más, ¿no? Y van a decir, caramba, ¿no? Por ejemplo, Francia nos habla de la libertad, igualdad, libertad, fraternidad, lo dice los franceses, perfecto, pero la libertad es solamente para ellos, la igualdad es para ellos, ¿para nosotros qué? Entonces, pues ellos también van a tener otra actitud, ¿no? Que cumplan pues ese principio que tanto defiende. Ahora, y dentro de las colonias, ¿no? Habían familias, grupos, élites, ¿okay? Nativas, ¿no? Con cierto prestigio, que van a ser los que dirigen ahora la independencia. Y así van a promover la independencia de sus respectivos países. En las imágenes vemos, por ejemplo, la descolonización, es decir, una imagen, ¿no? Una imagen alegórica de dos manos que rompen las cadenas, ¿no? de la colonización. Entonces se liberan, quiero decir. Vemos en la otra imagen, ¿no? Por ejemplo, a Gandhi de la India, su discípulo Nehru, que va al costadito con su gorrito, es discípulo de Gandhi, el primer jefe de Estado de la India, una vez libre. Y más allá tenemos a un asiático, es Ho Chi Minh, líder vietnamita que luchó contra Japón en la Segunda Guerra Mundial, luchó contra Francia, la colonia, la metrópoli, y luego lucha contra Estados Unidos en la Guerra de Vietnam. La India, colonia inglesa, ¿no? En la India, ya este señor que vemos ahí llamado Mahatma Gandhi, ¿okay? Fue un líder carismático que practicó la no violencia, la desobediencia civil contra los ingleses. ¿Qué significa esto, profesor? Simplemente no hablar con los ingleses en nada, no tratar con ellos en nada. No hablar con los ingleses, no tratar con ellos, no comprarles nada, no venderles nada. Entonces, es una especie de desobediencia civil, una desobediencia, diríamos, pasiva. No peleas, no guerras, no, no, no. Simplemente no se le caso a los ingleses. Esa práctica la desarrolló Gandhi. Entonces, una desobediencia pasiva. Entonces, él tuvo diríamos, muchos seguidores en la India. Un discípulo de Gandhi fue Nehru. Ahora, pero en la India había un problema. Hay un problema. No todos los habitantes de la India eran de religión hindú. Habían muchos, okay, muchos habitantes de la India que eran de religión islámica, es decir, eran musulmanes.
no creían en Alá, querían al Corán como libro sagrado. Entonces, por problemas religiosos, una vez que Inglaterra reconoce la independencia de la India, ¿no? La reconoce formalmente, por temas religiosos, la India se divide en dos estados. La India para los hindúes propiamente dichos y Pakistán para los musulmanes, para los islámicos. Pero como están observando en el mapa, Pakistán, okay, está pues dividida, no había continuidad territorial. Vemos el Pakistán occidental y el Pakistán oriental. Por esa razón que en 1971 Pakistán oriental se separa del Pakistán occidental, fundando ahí el país de Bangladesh. Egipto también fue una colonia de Inglaterra. Pero, ¿qué tipo de colonia era Egipto? Egipto era un protectorado inglés. Es decir, en el protectorado se permitía que en este caso, los egipcios se gobernaran solos. Los egipcios se encargaban de los asuntos internos del país. En eso no se metía Inglaterra. Inglaterra se metía si Egipto tenía un problema internacional. Ahí se metía Inglaterra. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, Egipto pretendió ser invadido, parte de Egipto fue invadido por los alemanes. Entonces Inglaterra tuvo que intervenir. ¿Por qué? Porque Egipto era una colonia, un protectorado de Inglaterra. Entonces Inglaterra lo protegía a ese gobierno nativo egipcio. Ahora, entonces todos los reyes que habían en Egipto, los sultanes o reyes que habían en Egipto, eran, digamos, estaban protegidos por Inglaterra. Sin embargo, cuando asume el gobierno Abdel Nasser, estamos viendo Nasser, él va a tener una actitud totalmente diferente. O sea, no va a ser pues tan, diríamos, borreguito siguiendo los designios de Inglaterra. Nasser, evidentemente que no. ¿Qué hizo Nasser? En 1956 nacionalizó el canal de Suez, que era lo que les más interesaba a Inglaterra de Egipto, el canal de Suez. Ahí vemos precisamente a Nasser saludando cuando nacionaliza el canal de Suez. Entonces, Nasser hay que reconocer que fue lo suficientemente hábil, ¿ok? Para aprovechar la Guerra Fría, y nacionalizar el canal de Suez. ¿Por qué digo fue lo suficientemente hábil? Porque en la Guerra Fría, ¿qué países dominaban el mundo? Estados Unidos y la Unión Soviética. Estos dos países no van a permitir que Inglaterra y Francia, por ejemplo, recuperen su antiguo prestigio internacional. Por esa razón que estos países reconocieron a Nasser como gobernante de Egipto y apoyaron la decisión de Nasser de nacionalizar el canal de Suez. ¿No? ¿Por qué, profe? ¿Pero por qué hicieron eso? Porque si Inglaterra y Francia recuperaban el control del canal de Suez, se convertirían en potencias también, o recuperarían su antiguo poder de potencias. Entonces, pero estamos en la Guerra Fría y las únicas potencias que se permitían esos derechos de dominio son Estados Unidos y la Unión Soviética. Si no van a querer que Inglaterra y Francia compartan ese poder. Por eso que estos apoyaron a Nasser. Y vean ustedes la importancia del canal de Suez para Inglaterra, que ya pues se le quita esa importancia. Entonces, vean ustedes, de no existir el canal de Suez para llegar a la India, se tenía que navegar todo el continente africano que estamos observando en el mapa. Por el canal de Suez se cortaba camino. Cerca de 19.000 kilómetros de Inglaterra a la India, bordeando el África. Cuando con el canal de Suez se cortaba camino, ¿no? 11.000 kilómetros. Pero Nasser nacionaliza el canal de Suez. Se la convierte en Egipto. Esto va a tener una serie de problemas después. Te voy a explicar ese debido momento. ¿Alguna pregunta hasta aquí?
Todo claro, ¿Alguna profesor. pregunta? ¿No? Otras ex colonias que se independizan fueron el Congo, que se independizó de Bélgica, liderado por Patricio Lumumba, y Argelia, que se independizó de Francia. Entre los líderes tenemos a Ahmed Ben Bella, sobre todo, principalmente. Bien, en la Guerra Fría, este periodo de enfrentamientos indirectos, de amenazas entre Estados Unidos y la Unión Soviética, entre el capitalismo y el comunismo, hubieron conflictos como la guerra de Corea, la guerra de Vietnam, hubieron revoluciones como la Revolución China, la Revolución Cubana. Ahora entonces vemos en estos conflictos y revoluciones que uno era apoyado por Estados Unidos, otro era apoyado por la Unión Soviética. En la guerra de Corea, Corea del Norte apoyado por la Unión Soviética, comunismo, frente a Corea del Sur, que era apoyado por Estados Unidos. Igual en Vietnam del Norte contra Vietnam del Sur. Uno era comunista, el otro era pues aliado de Estados Unidos. En la Revolución China también, los comunistas chinos de Chiang Kai-shek se enfrentan a los nacionalistas, pero los comunistas de Mao Zedong se enfrentan a los nacionalistas de Chiang Kai-shek. Los comunistas frente a los nacionalistas, estos últimos apoyados por Estados Unidos. Pero también hubieron crisis. Las crisis fueron momentos tensos, en la cual estuvieron a punto de enfrentarse directamente Estados Unidos y la Unión Soviética. Una primera crisis que se desarrolló fue la crisis de Berlín. Esta crisis de Berlín duró, como están observando, 11 meses. De 18 de junio del 48 al 12 de mayo del 49. ¿Cómo se originó la crisis de Berlín? Recuerdan ustedes que al final de la Segunda Guerra Mundial, casi al final, finalizando la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra, Francia y Estados Unidos se reúnen, Inglaterra es la Unión Soviética y Estados Unidos, Churchill, Stalin y Roosevelt se reunieron en la conferencia de Yalta. Allí se acordó dividir a Alemania en 4 zonas de ocupación momentánea, zona de ocupación momentánea. Entonces vemos ahí el mapa de Alemania, ¿no es cierto? Divide en 4 zonas. La zona verde para los soviéticos van a estar las tropas, pero la zona verde van a estar las tropas británicas, la zona roja van a estar las tropas soviéticas, la zona color mostaza, las tropas norteamericanas, y la zona color celeste, las tropas francesas. Ahora, entonces se iba a ocupar, se ocupó Alemania momentáneamente, un tiempo van a estar estas tropas ahí ocupando Alemania. ¿Qué se tenían que encargar estas tropas? De buscar a los criminales de guerra nazi para que sean juzgados en la juicio de Nuremberg. Se encargaron de anular las leyes nazis, la legislación nazi tenía que ser anulada, la educación nazi. O sea, tenían trabajo que hacer, ¿no? En otras palabras, como lo explico a mis alumnos siempre, lo malo de Alemania tenía que ser extirpado. Si Alemania tenía cáncer, es decir, el nazismo, entonces ese cáncer tenía que ser extirpado, borrado del mapa, el nazismo. Entonces lo que quedaba de Alemania, ¿qué hay que hacer? Hay que trabajar con Alemania. Si tienes cáncer, te han extirpado el cáncer, lo que viene, tu tratamiento, tu terapia, para que te recuperes. Y así ya seas una persona útil. Entonces, de igual manera, ¿no? Sobre todo Estados Unidos pensó esto, ¿no? Necesito Alemania. Alemania debe ser mi socia, dice Estados Unidos. ¿Por qué? Porque, repito, en la Guerra Fría, el gran rival de Estados Unidos era la Unión Soviética, ya no era Alemania. Entonces necesitaba Alemania y Estados Unidos. ¿Para qué? Necesitaba a Alemania para que Alemania le ayude a combatir, a detener el comunismo de la Unión Soviética. Entonces, ese es el acuerdo. Entonces, Estados Unidos pensó así. Pero entonces vemos, como estamos observando, Alemania fue dividida en 4 zonas de ocupación.
El acuerdo fue que Berlín, la capital de Alemania, también sea dividida en 4 zonas de ocupación. Pero Berlín estaba dentro de qué zona, como están observando ustedes. Berlín estaba dentro de la zona controlada por qué tropas, por qué país. ¿Qué dicen, chicos? Berlín está dentro de qué zona. ¿Están observando el mapa? Por la Unión Soviética. Claro, está Berlín muy bien, está en plena zona soviética. Pero pues el acuerdo fue que Berlín fue dividido en 4 partes. Entonces, dentro de esa zona de Berlín habían tropas norteamericanas, inglesas, francesas y también soviéticas. Pero los soviéticos están en su zona. Entonces acá originó un problema pues en Berlín. Ahora, como les puedo repetir, el objetivo de Estados Unidos en la Guerra Fría era detener la expansión comunista. Es el objetivo de Estados Unidos, que no haya comunismo. Entonces necesitaba Alemania como aliada. Entonces, Alemania, entonces hay que ayudarla a que se recupere y así sea mi socia y así me ayude a detener el avance comunista. En virtud del plan Marshall, si la recuperación económica, entonces Alemania también tiene que ser beneficiada. Entonces, ¿qué deciden los aliados occidentales, Estados Unidos, Inglaterra y Francia? Que Alemania tenga una moneda fuerte, una moneda estable, que le permita recuperarse económicamente. Esa moneda es el Deutsche Mark o marco alemán. Entonces, en casi toda Alemania se introduce esta nueva moneda, se acuña esta nueva moneda para que esa Alemania se vaya recuperando poco a poco. Sin embargo, Stalin dijo, porque todavía gobernaba Stalin en la Unión Soviética, Stalin dijo, ¿saben qué? Esa moneda no entra en mi zona controlada por mí. Ok, no entra, esa zona no entra. Entonces, ¿qué hizo Stalin? Bloqueó los accesos terrestres a Berlín. O sea, ya nadie podía entrar a Berlín. Esa moneda no entraba. Entonces, ¿qué buscaba Stalin, no? Stalin lo que buscaba era que Berlín cayera en sus manos, que Berlín cayera en manos soviéticas, ¿no? Al bloquear Berlín, entonces los norteamericanos, porque se van a ver obligados a salir de Berlín, porque estoy bloqueando Berlín. Pero los norteamericanos con apoyo inglés, que hicieron, si me bloquean Berlín vía terrestre, nada ni nadie me va a impedir llegar a Berlín vía aérea. Entonces establecieron un puente aéreo, como están observando allí. Todos los días, decenas de aviones llegaban o salían de Berlín Occidental vía aérea, como están observando, para abastecer, para alimentar a la población berlinesa, que había sido bloqueada por los soviéticos. Entonces, eso que originó de que en Alemania la gente se identificara mucho con Estados Unidos, porque van a ver, Estados Unidos me está apoyando, me está ayudando para que me reconstruya. Me porté mal, pero Estados Unidos me está ayudando para que me reconstituya, para que me recupere. En cambio, el país que me está perjudicando es la Unión Soviética. Entonces, como no se pudo, se dio cuenta Stalin, la Unión Soviética, que bloqueando Berlín no fue la solución, ¿no? Entonces dejó el bloqueo, pero después que se decidió, entonces las zonas de Alemania ocupada por Francia, Inglaterra y Estados Unidos se fusionaron, creando así la República Federal Alemana o Alemania Occidental. Esta república capital Bonn, esta República Federal Alemana copió el modelo político y económico de los Estados Unidos. República Federal Capitalista. Entonces, al poco tiempo, los soviéticos, su zona de influencia, crearon la República Democrática Alemana o Alemania Oriental, que de democrática solamente tenía el nombre. Va a haber un régimen comunista. Berlín, como están observando,
quedó dividido en dos sectores. El Berlín Occidental, se observa en el mapa, es la zona de Berlín pintado de celeste o azul ahí. Entonces, ese es el Berlín Occidental, que forma parte de la Alemania Federal. Y el otro Berlín, el Berlín Oriental, que es la capital de la República Democrática, la capital de la Alemania Oriental. Entonces, el plan Marshall y el marco alemán se aplicó en Alemania Federal y en Berlín Occidental. Entonces, ¿qué vamos a observar? Que esta zona de Alemania empezó a recuperarse económicamente. ¿Ok? Empezó a recuperarse económicamente. Una recuperación total. Y en pocos años Alemania, repito, se recuperó económicamente. Se recuperó económicamente. A esa recuperación económica de Alemania se le conoce en la historia como el milagro alemán. Entonces, mucha gente, al ver, pues, muchos alemanes, ¿ok? De la República Democrática, la República Oriental, de la Alemania comunista, al ver que la otra Alemania estaba mejor, ¿qué hacían? Se pasaban a la otra Alemania, porque se vivía mejor allí. O mucha gente, en todo caso en Berlín, ¿qué hacía? Pues se pasaba a Berlín Occidental. O la mayoría de berlineses, como estás en la misma ciudad, ¿qué hacían? ¿No? Trabajaban en el Berlín Occidental, donde se ganaba más, y luego, pero vivían ¿en dónde? En Berlín Oriental. No pasaban una garita de control, se llevaban el pasaporte y se iban, pero estaban en la misma ciudad. O sea, no también es otra provincia, no estaban en la misma ciudad. Es como decir, ¿no? De que Lima se dividía, ¿no? La Javier Prado para el sur y la Javier Prado para el norte. Está la división, por ejemplo. Entonces, una división, acá vemos, igual. Entonces, para evitar que esta gente se vaya de un lugar a otro, se cerró toda la frontera a Alemania y en Berlín, ¿qué se construyó? El tristemente célebre Muro de Berlín, que dividió la capital en dos sectores. Nuevamente Berlín dividida. Mucha gente que intentó cruzar el muro, pasar a Berlín Occidental, murió. ¿Está claro hasta ahí, chicos? ¿Está claro? Sí, profesor. ¿Alguna pregunta más? ¿Sí? Bien, voy a compartir en estos momentos. Hay una canción muy conocida, ¿ok? Quiero decir, la cultura popular no fue ajena a estos hechos de la Guerra Fría, sobre todo en Berlín. La cultura popular no fue ajena a lo que ocurrió en Berlín. Y va a haber pues una canción famosa que nos habla sobre la primera víctima del muro de Berlín. Quizás muchos de nosotros la hemos escuchado,
pero no sabíamos que esa canción se hacía en alusión a la primera víctima del muro de Berlín. Es una canción de un cantante español llamado Nino Bravo. La canción se titula Libre. O sea, la primera víctima del muro de Berlín, ¿no? Que quiso cruzar el muro, quiso ser libre, porque murió pues a ser alcanzado por las balas de los comunistas, ¿no? Por eso la final dice, pues, ¿no? Sobre su pecho flores carmesí brotaban sin cesar. Carmesí, color rojo, color de la sangre. ¿Han escuchado esta canción, Libre? La voy a compartir.
El día que dijo canten la canción libre, y él siempre se sentía culpable. Bien. Ya, esta canción la han escuchado, ahora sí. Sí, profesor. Mm. Claro, ahora quizás ahora ya sepan cuál es el sentido de la canción, ¿no? Muchas veces uno le hemos escuchado y no, quizás le dábamos importancia, qué bonita canción, pero no sabíamos el contexto, ¿no? La historia real. Ahora ya tiene otro sentido. Bien, continuemos entonces. Otra crisis que hubo en la Guerra Fría fue la crisis de los misiles soviéticos en la isla de Cuba. Una vez de que Fidel Castro triunfa en la Revolución Cubana, entonces Cuba se convierte al bloque comunista, pero Cuba está frente a los Estados Unidos, ¿no? Y Estados Unidos se había intentado acabar con el régimen de Fidel Castro. Entonces los soviéticos señalaron, bueno, te vamos a defender. Entonces los soviéticos colocaron en la isla de Cuba misiles que apuntaban a los Estados Unidos. Cuando se descubre esto, entonces se exigió que se retirara esos misiles de la isla de Cuba, ¿no? Entonces, porque llegaban barcos soviéticos, están llegando barcos soviéticos llevando estos misiles, ¿no? Para que sean instalados en Cuba. Entonces, inmediatamente, los norteamericanos, para impedir esto, bloquearon la isla. Con sus barcos bloquearon la isla. Y los barcos soviéticos estaban acercándose. Esta crisis de los misiles duró 13 días, del 15 al 28 de octubre de 1962. Ahí, otra vez, nuevamente, directamente, las dos superpotencias estaban enfrentando, o estaban a punto, perdón, me estoy corrigiendo, estaban a punto de enfrentarse. Entonces, esto que provocó que, al fin y al cabo, los soviéticos tuvieron que desistir. Los barcos que estaban llegando se regresaron a la Unión Soviética y luego iniciaron las conversaciones entre los gobernantes de ambas potencias, John Kennedy, presidente de los Estados Unidos, y Nikita Khrushchev, presidente o gobernante de la Unión Soviética, como estamos observando allí. Los misiles fueron, digamos, desmantelados. Okay, ahora dirán, entonces ganó Estados Unidos. No, porque Estados Unidos tenía también misiles similares que estaban en Turquía. Y estos misiles norteamericanos de Turquía apuntaban a la Unión Soviética. Entonces, Estados Unidos desmanteló sus misiles en Cuba, perdón, la Unión Soviética, me corrijo, desmanteló sus misiles que tenían en Cuba, como los norteamericanos desmantelaron sus misiles que tenían en Turquía. Luego, ambos países firman el llamado Tratado de Moscú, por la cual pues se prohíben el uso de armas atómicas. Vemos imágenes de la época, los misiles soviéticos en Cuba. Ojo, los misiles eran soviéticos, no son unos cubanos, eran misiles soviéticos, pero estaban en Cuba. Luego es una, una, mm, una imagen, una caricatura en la época que vemos a Nikita Khrushchev y Kennedy sentados sobre sus misiles jugando a las vencidas. Luego la fotografía del mismo Nikita Khrushchev y Kennedy, acordando, ¿no? Llegando a un buen término. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Todo claro, profesor. Ninguna, profesor.
Ok. Perfecto. Entonces vamos a continuar. Ahora hablemos de las revoluciones que hubieron durante la Guerra Fría, como la Revolución China, ¿no? La Revolución China se enfrentó, pues, los comunistas liderados por Mao Zedong contra los nacionalistas de Chiang Kai-shek. Estos últimos estaban apoyados por los Estados Unidos. Se triunfa el bando comunista, no triunfa Mao Zedong. Y Mao Zedong va a fundar la República Popular China, ¿no? Posteriormente, China, pues que es un país comunista, rompe relaciones diplomáticas, rompe la alianza militar con la Unión Soviética. ¿No? Viene la ruptura chino-soviética. Cosa de que a Estados Unidos le gustó, ¿no? De que su enemigo, ¿no? La Unión Soviética, perdiera un aliado poderoso como China Popular. Entonces Estados Unidos, que no había reconocido al gobierno de China Popular, luego Estados Unidos la reconoce cuando Richard Nixon visita China Popular. Por esos años, en China Popular, entonces van a ver, las medidas que aplicó Mao Zedong no fueron exitosas, ¿sabes? Entonces provocó muchas muertes, mucha hambruna en China Popular. Por esa manera, va en la China Popular, entonces mucha gente estaba en contra de Mao Zedong. Entonces Mao Zedong, para perseguir a sus enemigos, ¿qué hizo? Realiza la llamada Revolución Cultural, en la cual Mao Zedong se apoya en los guardias rojos, que de esa manera se enfrenta a todos sus enemigos, usando la violencia. Cuando muere Mao Zedong, en el año de 1976, fue reemplazado, ¿no? por Deng Xiaoping. Este señor Deng Xiaoping, a pesar de ser comunista, no aparentemente comunista, Deng Xiaoping fue muy hábil cuando dijo una famosa frase: no importa el color del gato, lo que importa es que case ratones. ¿Ok? No importa el color del gato, lo que importa es que case ratones. ¿Qué significa eso? Que Deng Xiaoping dijo, no importa si las medidas que voy a aplicar no sean comunistas, no importa que las medidas que voy a aplicar no sean, digamos, tengan influencia del capitalismo, no me importa, lo que me importa es que China produzca, que China se desarrolle económicamente, y si para eso hay que aplicar algunas medidas capitalistas, lo aplico. Pues no importa el color del gato, lo que importa es que case ratones. Con las medidas que va a realizar Deng Xiaoping, China se desarrolló económicamente, sentó las bases para que actualmente China sea una potencia económica. Fue gracias a las medidas de Deng Xiaoping. Por supuesto, ahí no, 1976, muerte de Mao, reemplazado por Deng Xiaoping, desarrollo económico. Ahora, sin embargo, en China se vivía pues una otra situación. O sea, en China la situación era dos caras de una misma moneda. Por un lado, China se desarrollaba económicamente, pero entonces había desarrollo económico, pero no había libertades políticas, no había libertad de prensa, no había libertad de asociación, no había derechos. Estaban totalmente soslayados los derechos humanos en China. Pero por otro lado, hay desarrollo económico. Por esa razón, en 1989, muchos estudiantes chinos salen a protestar en la famosa plaza Tiananmen en Pekín. Vemos la imagen de un joven, ¿ok?, estudiante parado delante de un tanque. Esa imagen dio la vuelta al mundo. Sin embargo, pues al día siguiente hubo una terrible matanza de estudiantes que estaban protestando en esta plaza. Centenares de estudiantes fueron asesinados por la represión. La Revolución Cubana
Como le dije, Fidel Castro ¿no? derrocó, sacó del poder a Fulgencio Batista, este dictador apoyado por los Estados Unidos, ¿no? Inmediatamente Estados Unidos, el gobierno de Kennedy, le ofreció ayuda a Fidel Castro. Pero como Fidel Castro no aceptó ayuda norteamericana y sí aceptó ayuda soviética. Entonces es ahí cuando los norteamericanos se preocuparon, ¿no? Por acabar con el régimen de Fidel Castro. Entonces intentó desembarcar tropas, Estados Unidos, en Cuba, en la famosa Bahía de Cochinos, pero fracasaron. Entonces es en ese momento, pues, de que los soviéticos deciden apoyar a su aliado, ¿no? Colocar misiles en Cuba. Y hablamos lo que ocurrió de la famosa crisis de los misiles soviéticos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Continúo. Entonces también vemos los conflictos durante la Guerra Fría. Hubieron conflictos durante la Guerra Fría. Corea del Norte. Corea es una península que había sido una colonia japonesa. Después de la Segunda Guerra Mundial, Corea fue dividida naturalmente entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Corea del Norte está en un gobierno comunista y Corea del Sur un gobierno aliado de Estados Unidos. La guerra empieza en 1950 cuando tropas norcoreanas, ¿okay?, invaden Corea del Sur, poniendo en peligro el gobierno del sur. Interviene Estados Unidos. Estados Unidos interviene, desembarca sus tropas a Corea del Sur y van expulsando poco a poco a los norcoreanos del sur. Una vez que los norcoreanos fueron expulsados del sur, Estados Unidos procede a invadir Corea del Norte y arrasa con Corea del Norte, llegando las tropas norteamericanas a la frontera con China popular, la China comunista. Recuerden ustedes, Estados Unidos no había reconocido en esa época todavía China popular. Y comienza a atacar China popular. Y Douglas MacArthur, que fue el líder de las tropas norteamericanas, amenazó con lanzar sobre China popular armas nucleares. Es aquí cuando la Unión Soviética protesta y amenaza intervenir. Entonces Douglas MacArthur tuvo que ser reemplazado por un señor llamado Matthew Ridgway. Entonces Matthew Ridgway se limita a retirar las tropas norteamericanas de la frontera china, a retirar de Corea del Norte y se repliega a Corea del Sur. La guerra de Corea termina con la firma del armisticio de Panmunjom, en la cual la división entre ambas Coreas sigue siendo el paralelo 38. Otra guerra, la guerra de Vietnam. Vietnam, ¿dónde queda Vietnam? Vietnam queda en la península de Indochina, la antigua Conchinchina francesa. Es una colonia francesa. Antes de la Primera Guerra Mundial, o antes de la Segunda Guerra Mundial, en la década de los años 30, este señor que vemos ahí, Ho Chi Minh, ya estaba en negociaciones, en tratos con los franceses para que Francia reconozca la independencia de toda la península de Indochina, donde se encuentra Vietnam. Pero, ¿qué pasó durante la Segunda Guerra Mundial? Estalla la Segunda Guerra Mundial y recuerden ustedes, Francia fue ocupada por los alemanes y se forma el gobierno de la República de Vichy, que es el gobierno francés de la traición. El gobierno de la República de Vichy permitió prácticamente que Japón invadiera Indochina. Entonces Japón, digamos, ocupa Indochina. Es ahí cuando Ho Chi Minh, este líder vietnamita, lucha contra Japón.
Todos sabemos que Japón en la Segunda Guerra Mundial fue derrotado. Entonces, ¿qué consideraron los habitantes de Indochina? Entre ellos, pues, los vietnamitas. Japón fue derrotado, ya somos independientes. Hemos luchado contra Japón, hemos luchado contra una potencia y Japón ha sido derrotado. Entonces, somos libres. Ya no queremos regresar a Francia. Pero Francia no quiso reconocer esto. Francia quiso recuperar el control, el dominio de su antigua colonia. Entonces ahora pues Ho Chi Minh, que había luchado contra Japón, ahora va a luchar contra Francia. Digo, no va a ser, enfrentarse y vencer a una potencia no es difícil. Ya la hemos hecho contra Japón, ahora contra Francia. Para ello Ho Chi Minh funda un grupo guerrillero llamado el Viet Minh. El Viet Minh, este grupo guerrillero antifrancés, derrota a Francia en la batalla de Dien Bien Phu en el año de 1954. ¿Ok? Inmediatamente, Indochina se divide en 3 países: Laos, Camboya y Vietnam. Ho Chi Minh se apodera de Vietnam del norte. Ahí va a formar un régimen comunista. ¿Ok? Y Estados Unidos no va a permitir, pues caramba, ¿no? Dice Estados Unidos, aquí hay un régimen comunista. No quiero que haya comunismo. ¿Ok? Un ratito, por favor. Un rato. Entonces, Estados Unidos apoya al gobierno del sur, ya que Ho Chi Minh estuvo en el norte, gobierno comunista, Estados Unidos apoya al gobierno del sur. Apoya al gobierno del sur. Y se inicia ahora la guerra contra Estados Unidos. O sea, Ho Chi Minh dijo, ya luché contra Japón, luché contra Francia, ahora peleó contra Estados Unidos. ¿Ok? Contra Estados Unidos. Y fundó un grupo guerrillero llamado el Vietcong. Estados Unidos no pudo con Vietnam. Los vietnamitas sacaron el ancho de los Estados Unidos. Lo derrotaron. Porque se peleaba en la selva. Entonces Estados Unidos estaba acostumbrado a pelear así en guerrillas en la selva. Cuando Estados Unidos fue expulsado de Vietnam, Vietnam pudo reunificarse. ¿Qué otros acontecimientos hubieron durante la Guerra Fría? Como le dije, la rivalidad de Estados Unidos y la Unión Soviética también se ve en el aspecto tecnológico, sobre todo en la carrera espacial, ¿no? Entonces, los soviéticos fueron los primeros, no fueron los que iniciaron la carrera espacial, fueron los que lanzaron el primer cohete espacial, el primer satélite, el Sputnik, que es un pequeñito tamaño, más o menos una pelota. Van a ir lanzando más satélites, pero van a ser los soviéticos los primeros en lanzar seres vivos, como la famosa perrita laica. Ahora, la perrita fue llevada, o sea, los soviéticos sabían que la perrita no iba a sobrevivir. La nave en la cual iba Laika, el Sputnik 2, no estaba diseñada para regresar a la Tierra. ¿Okay? Entonces, sabían que la perrita iba a morir, lamentablemente. Es lanzada al espacio, la nave se recalentó y la perrita murió achicharrada.
Lamentable. ¿No? Y la nave dio varias vueltas al mundo, ¿no? A la Tierra, ¿no? Con el cadáver de la perrita Laika. Luego los soviéticos se atreven a lanzar al primer ser humano al espacio, ¿no? El primer astronauta, Yuri Gagarin. ¿No? Valentina Tereskova va a ser la primera mujer astronauta. Vemos a Yuri Gagarin y Valentina Tereskova, también soviéticos. Pero los norteamericanos nos dieron un paso importante al ser los primeros a llegar a la Luna. Neil Armstrong, Edwin Aldrin y Michael Collins, como estamos bien observando allí. Por otro lado, la Iglesia Católica ¿no? Va a dejar de lado su posición quizás un poco tradicionalista, conservadora, y se va a interesar en temas sociales, tema de la justicia social. Se va a interesar poco a poco. Esto se manifiesta en el Concilio Vaticano II, que fue convocado por el Papa Juan XXIII, ¿no? Fue el inicio, él la convoca y, digamos, inicia las primeras sesiones del concilio y se concluye por Paulo VI. Hubo una revolución en Nicaragua por esas fechas. El Frente Sandinista de Liberación Nacional se enfrenta y expulsa del poder al famoso Anastasio Somoza, más conocido como Tachito, le decían a él. En las guerras de las Malvinas, las Islas Malvinas, y las que reclama Argentina, pero que siguen hasta ahora en poder de Inglaterra. En 1982 estalla la guerra de las Malvinas. Sigan Inglaterra, por más esfuerzo que sea Argentina, Inglaterra, okay, sigue controlando las Islas Malvinas hasta ahora. Argentina perdió esa guerra, en otras palabras. Así llegamos al gobierno en la Unión Soviética de Mikhail Gorbachev. Mikhail Gorbachev, okay, va a realizar dos reformas que cambiaron para siempre la historia del mundo y de la Unión Soviética. No, Mikhail Gorbachev asume el gobierno y aplica dos reformas, la perestroika, que son los cambios económicos, y la glasnost, que son los cambios políticos. Mikhail Gorbachev falleció este año. Hace más o menos 2 meses, 3 meses falleció Mikhail Gorbachev. Entonces este fue el último gobernante de la Unión Soviética. Los cambios políticos, los cambios económicos. Vamos a ver perestroika y glasnost. La perestroika se refiere a los cambios económicos, como le dije. La Unión Soviética es un país comunista. Entonces, ahora, ¿qué va a haber? Entonces, en la economía comunista, la propiedad pertenece al Estado. O sea, no hay propiedad privada. No se permite economía liberal, liberalismo, comercializar con otros países. No, todo controlado por el Estado. Pues bien, entonces, con la perestroika, ¿qué va a ocurrir? Mikhail Gorbachev dice, no, vamos a que algunas empresas del Estado se privaticen. Vamos a permitir que capitales extranjeros, inviertan aquí en la Unión Soviética. Por ejemplo, ¿no? La Coca-Cola, que la Coca-Cola nunca no la conoció en la Unión Soviética, una compañía norteamericana, no entraba a la Unión Soviética. Con la perestroika se permitió que la Coca-Cola y otras empresas internacionales establezcan en la Unión Soviética, que inviertan en la Unión Soviética. Esa es la perestroika. En el país líder del comunismo se aplican medidas capitalistas o liberales. La glasnost se refiere a la transparencia informativa, apertura política, apertura social, cultural, libertad de prensa. Entonces, al haber libertad de prensa, al haber jóvenes, apertura política, hay democracia. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Entonces, va a haber democracia, se cambia la constitución, se cambian las leyes, el pueblo elige por primera vez, ¿no?, a la Duma, el Consejo de Diputados, a congresistas, cosa que antes todo era digamos,
los cargos eran designados a dedo, como se dice. Los cargos designados, el Partido Comunista decía tú. Ahora ya no hay democracia. Al haber democracia, los cambios que van a provocar, por ejemplo, la Unión Soviética, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, integrada por 15 repúblicas. Entonces, al haber democracia, estas 15 repúblicas se fueron independizando. No van a querer formar parte de la Unión Soviética. No van a querer seguir dominadas por el comunismo. Y así, poco a poco, las repúblicas se van independizando, las 15 repúblicas. Como, por ejemplo, Letonia, Estonia y Lituania. Las repúblicas bálticas se independizaron de la Unión Soviética. Bielorrusia también se independizó. Ucrania también se independizó. Esto va a provocar guerras hasta ahora. Georgia se independizó. Armenia se independizó. Azerbaiyán se independizó. Turkmenistán se independizó. Uzbekistán se independizó. Y así, ¿no? Todas estas repúblicas se van a ir independizando. Al fin y al cabo, ya no existió la Unión Soviética porque todo se desintegró. ¿Y eso qué provocó? Se desmembra, se desintegró la Unión Soviética. Entonces ya no hay Unión Soviética. Entonces Estados Unidos ya no tenía con qué luchar. Entonces llega a su fin la Guerra Fría. El bloque de países comunistas, okay, lo que vimos originalmente, Checoslovaquia, Polonia, Hungría, Rumania, esos países también se desintegró el bloque comunista. Entonces ya no hay comunismo, ya no hay Unión Soviética, entonces llega a su fin la Guerra Fría. Alemania estaba dividida por la Guerra Fría. Entonces no había nada que impidiera que Alemania se reunificara. El muro de Berlín va a ser destruido y luego Alemania se reunificó. Mikhail Gorbachev y George Bush firman en 1990 el fin oficial de la Guerra Fría. Entonces, Cuba ya no va a tener la importancia que tuvo antes. Porque Cuba pues era seguidora de la Unión Soviética, pero ya no hay Unión Soviética, entonces ya no interesa a Cuba. El ejemplo de la desintegración de la Unión Soviética fue seguido por Yugoslavia, y Yugoslavia también va a desaparecer. Estas medidas que realizó Gorbachev, tanto la perestroika como la glasnost, naturalmente no fueron bien vistas por el Partido Comunista de la Unión Soviética, entonces intentaron dar un golpe de Estado contra Mikhail Gorbachev, ¿no? Y volver a las cosas como eran antes, pero fracasaron, ¿no? Porque los gobernantes de las nuevas repúblicas no van a aceptar esto y apoyaron a Gorbachev. ¿Sabes qué? Gobierna hasta que termine tu mando. Entonces, el mundo va a vivir una época conocida como la globalización. Quiere decir, ya antes en la Guerra Fría el mundo era bipolar, ¿no? Estados Unidos, la Unión comunismo o capitalismo. Ahora ya no, todo va a seguir, todos van a tener un mismo criterio, liberal capitalista. Yugoslavia, vean ustedes, acá está el camarada Tito, Josip Broz, el camarada Tito gobernó durante 35 años Yugoslavia. Con mano dura gobernó. Yugoslavia era un país integrado por 6 repúblicas, como están observadas, dirigida por Serbia. Entonces, Yugoslavia está integrada por Eslovenia, Croacia, Bosnia y Herzegovina, Montenegro, Macedonia y Serbia, que la dirigía. Sin embargo, a partir de 1990, una de estas repúblicas se fueron independizando. Entonces, Serbia, a medida pues que una república quería independizarse, Serbia le hacía la guerra para mantener la unidad. Pero siempre tuvo que aceptar todo esto, ¿no? Y al final y al cabo, todas se fueron separando, pero el gran problema fue en Bosnia y Herzegovina. ¿Por qué? Porque en Bosnia y Herzegovina, vamos a ver Bosnia y Herzegovina, ahí habitaban bosnios serbios, bosnios croatas y bosnios albaneses de Albania, musulmanes. Entonces, ¿qué iba a hacer con Bosnia? Entonces, un problema ocurrió ahí.
se tuvo que aceptar que hay un gobierno compartido, ¿no? Un gobierno compartido entre serbios y croatas en Bosnia-Herzegovina. Kosovo también declaró su independencia. Serbia no reconoció a Kosovo. La independencia, sin embargo, la comunidad internacional sí. Otro problema de nunca acabar es el problema del Estado judío de Israel. Vean ustedes, la región de Palestina es una región árabe. Bien, los árabes palestinos. Sin embargo, los judíos que fueron perseguidos durante años en Europa, entonces querían regresar a esas, querían eh, formar un país, un estado en las tierras donde habían vivido hace miles de años sus antepasados. Los hebreos eran antepasados de los judíos. Entonces querían volver a esta región, pero esta región, repito, en la zona árabe, vivían, está poblada siempre por los árabes. Entonces poco a poco los judíos se van a establecer en la zona árabe. Poco a poco, poco a poco, poco a poco, vean ustedes. Entonces llegó un momento que habían más judíos que árabes. Los árabes fueron arrinconados, los palestinos, a la franja de Gaza y Cisjordania. Fueron expandiéndose, expandiéndose, expandiéndose. Cuando se crea el Estado de Israel, entonces los árabes palestinos tuvieron que ser expulsados y se forma el Estado de Israel. Entonces todos los países árabes van a luchar contra el Estado de Israel. Todas las guerras las ha ganado Israel. Porque Israel ha sido expandiéndose, sobre todo en la franja de Gaza y Cisjordania, como están observando. Entonces los palestinos se van a enfrentar, ¿no es cierto?, a los israelitas, ¿no? Los invasores. Me han quitado mi casa, mis tierras, para que pueblen a estos invasores. Entonces, el líder durante muchos años de la OLP y la Autoridad Palestina fue Yasser Arafat. Son las diversas guerras que han sostenido árabes y palestinos. Todas las guerras, repito, la ganaron los israelíes, a los árabes palestinos. La primera guerra que se crea en Israel, entonces Israel se enfrenta a todos los países árabes, gana Israel, obtiene más territorios. La segunda guerra, cuando Nasser, gobernante de Egipto, país árabe, nacionalizó el canal de Suez e impidió allí que por ahí navegaran barcos judíos. Esto va a provocar una guerra. Entonces, Inglaterra y Francia, que quería recuperar el control del canal de Suez, se aliaron a Israel para vencer sobre todo a Egipto. Tuvo que intervenir pues las potencias, Estados Unidos, la Unión Soviética, y poner un alto al fuego. En la Guerra de los 6 días, en 1967, del 5 al 12 de junio, Israel obtuvo un territorio pues mucho mayor de lo que tenían, 4 veces más grande. Le ganó en pocos días a Egipto, a Siria, le ganó a Jordania. Luego la guerra de Yom Kippur originó la crisis del petróleo, porque los países árabes se dieron cuenta pues que Israel era apoyado por Estados Unidos, entonces comenzó a vender, Estados Unidos nos compra todo petróleo, entonces vendemos el petróleo más caro. En las presiones. Finalmente se firma el tratado de Camp David entre Israel y Egipto. Israel le devuelve a Egipto la península del Sinaí y el canal de Suez. Pero el único país que solucionó el problema con Israel es Egipto. Los demás países árabes no, porque la lucha continúa hasta ahora. Los palestinos siguen siendo cada vez más arrinconados. Es un problema de nunca acabar. Las guerras del Golfo Pérsico. Como observarán en el mapa, el Golfo Pérsico es una zona rica en hidrocarburos, en petróleo, en gas natural. Están observando ahí el mapa. Entonces, allí en el Golfo Pérsico se tejen muchos intereses internacionales de las grandes empresas transnacionales, empresas norteamericanas, empresas inglesas, francesas, hasta turcas. Entonces, cualquier problema que va a haber en el Golfo Pérsico, los intereses de las empresas de estos países se van a ver amenazados.
Por eso que interviene constantemente, porque estos países árabes del Golfo Pérsico, muchos son enemigos. Se pelean ellos, entonces los intereses de la potencia se ven inmiscuidos. Por ejemplo, una guerra Irán-Irak. Okay, se enfrentaron Irán-Irak. El Ayatollah Khomeini de Irán frente a Saddam Hussein de Irak. En esta primera guerra, Saddam Hussein tuvo el apoyo de Estados Unidos. Esta guerra duró pues varios años y no tuvo un ganador específico. Entonces Saddam Hussein quedó muy endeudado con Estados Unidos. Entonces, para recuperar, ¿no es cierto?, el dinero perdido y pagar la deuda que tenía, a Saddam Hussein no se le ocurrió otra que invadir Kuwait. So pretexto que Kuwait le estaba robando petróleo. Se inicia la guerra del Golfo. Entonces, Saddam Hussein invade Kuwait. Entonces, Estados Unidos, apoyado por la ONU, inicia la famosa operación Tormenta en el Desierto, en la cual expulsa de Kuwait a las tropas iraquíes de Saddam Hussein, las cuales antes de partir bombardean varios pozos de petróleo, lo que va a provocar que el precio del petróleo se eleve, no por la pérdida de esto. Luego de los atentados de las Torres Gemelas, el presidente de Estados Unidos, George Bush, consideró que Saddam Hussein, gobernante de Irak, estaba detrás de este atentado, apoyaba al terrorismo internacional, junto con otros países. Y este fue el pretexto para que estalle la Segunda Guerra del Golfo Pérsico, que significó la captura, derrota, captura y posterior ejecución de Saddam Hussein. Otro problema que ocurrió en los últimos años fue la guerra civil en Siria. Siria, país musulmán árabe, gobernado por Bashar al-Assad. Él representa a un grupo minoritario en Siria, a los chiitas. Los chiitas es una secta musulmana religiosa, como decir, ¿no?, que en el cristianismo hay católicos, que es la mayoría, hay evangélicos, que es una minoría. Bueno, pues acá en Siria gobierna Bashar al-Assad, que es un grupo minoritario, el grupo chiita, frente a una mayoría, okay, sunita en Siria. Ahora, pero el problema aquí es otra cosa. El problema aquí es que las potencias que apoyan a Bashar al-Assad, los países que apoyan directamente a Bashar al-Assad, es Rusia y China Popular. Hay un interés que había aquí, hay un gran interés. ¿Por qué? Porque por los puertos sirios, Rusia puede vender su petróleo. A Rusia le interesa que este señor siga gobernando ahí, ¿no? Los países enemigos de Rusia y de Siria son países que apoyan a las guerrillas. Finalmente, la guerra de Rusia contra Ucrania. Ucrania, país que integraba la Unión Soviética, pero recordaremos que estos países luego se liberaron con la perestroika. Pero Rusia nunca abandonó sus planes de volver a dominar aquellos países que integraban la Unión Soviética. Entonces, por eso pues usa Rusia el pretexto de que en Ucrania hay mucha población prorrusa que quiere volver a Rusia y no ser, digamos, y no ser un país independiente. Eso se usa como pretexto para invadir. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? Les paso las prácticas, las claves. Sí, por favor. Sí, profesor. Estoy compartiendo ahí la práctica, ¿se ve, chicos?
Estoy compartiendo la práctica, ¿se ve? Díganme, por favor. Yo no puedo verla. A ver, ahí la estoy compartiendo, qué raro. ¿Qué ves en la pantalla? ¿Me puede decir lo que ves en la pantalla? No se ve nada, profesor. ¿No se ve nada? No se ve que estoy compartiendo. A ver. Vamos a ver. Ahora, Sí, ahora sí. bien, entonces dice ahí, nación europea que no formó parte del bloque capitalista durante la Guerra Fría. ¿Cuál es la respuesta ahí? Italia. No, la República Democrática Alemana, que es el bloque comunista. La Alemania comunista, ¿recuerdan? El periodo de tensión y enfrentamientos indirectos entre Estados Unidos y la Unión Soviética se denominó Guerra. Guerra Fría. Buscó la descolonización de su país en manos de Bélgica y fue el primer jefe de gobierno de la actual República Democrática del Congo. Lumumba. Lumumba, muy bien. El proyecto de restauración ofrecido por Estados Unidos para la reconstrucción de Europa Occidental después de la Segunda Guerra Mundial se llamó Marshall. Marshall. Plan Marshall. La primera reunión de los países no alineados se realizó en la conferencia de Belgrado. La sigla del Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Ciencia y la Cultura es La UNESCO. la UNESCO. Muy bien. En la República Popular China, todos aquellos que no comparten el mismo pensamiento de Mao fueron depurados a través de la Revolución Cultural. Como ustedes les expliqué. Fue el principal propulsor de la creación de los países no alineados, aunque no tendría mucho éxito esta organización. Su líder principal fue Josip Broz, ¿no? Josip Broz, más conocido como el camarada Tito. ¿Presidente de qué país? Yugoslavia. Yugoslavia. La Organización de las Naciones Unidas y su organismo colaborador para la educación, la ciencia y la cultura, nuevamente, es la UNESCO. UNESCO. Siguiente. La masacre de Tiananmen en la plaza de Tiananmen ocurrió durante el gobierno de Deng Xiaoping. La Guerra de las Malvinas de 1982 fue el enfrentamiento bélico entre Argentina, Reino Argentina, Unido. Reino Unido. Muy bien. La barrera imaginaria que separaba ideológica y políticamente la Europa occidental de Europa oriental se llamó Cortina de Cortina hierro. de hierro. cortina de hierro. Muy bien. Cortina de hierro, telón de acero, ¿no? También se le conoce. Ese término lo acuñó Winston Churchill. Fue el primer canciller de Alemania reunificada. Pues Helmut Kohl. El Perú ingresó oficialmente al movimiento de países no alineados durante el gobierno de Velasco.
de Velasco. Juan Velasco Alvarado. Muy bien. Desembarcó en Sierra Maestra para liberar al país del dictador Fulgencio Batista. Fidel Castro. Fue líder y presidente de la Organización para la Liberación de Palestina, la OLP. Yasir Arafat. En 1963 se prohíben las pruebas nucleares por el Tratado de Moscú. Por la conferencia se toma decisión de crear la Organización de las Naciones Unidas. O sea, se crea la ONU con la conferencia de San Francisco. Perestroika y Glasnost se relacionan con qué gobernante soviético. Con Khrushchev. Gorbachev. Ah, Gorbachev. Gorbachev. Muy bien. La sigla de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación es La FAO. la FAO. Muy bien. Bien, chicos, nuestra clase ha concluido también conmigo el ciclo. Le deseo muchos éxitos en su vida futura, éxitos y más éxitos. Cuídense mucho, por favor, y hasta pronto. Ha sido un gusto tenerlos en clase. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Cuídese. Gracias, De esta profesor. manera, de nada, cuídense, chicos.